Pues muchísimo gusto en saludarlos a todos, a todas. Qué bueno que nos acompañan en esta tercera sesión y pues vamos a estar platicando sobre el portafolio de proyectos, que es un tema pues muy interesante y que bueno, lo van a utilizar para el desarrollo de su proyecto. Y bueno, aquí con la profesora Leti. Buenas tardes, profesora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos también estén muy bien y listos, estén motivándose en el estudio de esta disciplina, estén acostumbrándose a usar la terminología apropiada de la gestión de proyectos, los términos como el project charter, el manejo correcto del programa o del portafolio, irnos acostumbrando a usar correctamente las palabras. Miren, una forma de reconocer a las personas que tienen un poquito más avanzado su conocimiento en la disciplina se reconoce en la forma como se refieren a la guía, al estándar del PMI. El estándar del PMI es lo que se conoce como Project Management Body of Knowledge. Y si seleccionamos las siglas, o sea, si tomamos las primeras letras de cada una de esas palabras, pues estamos hablando del PMBOK, ¿verdad? Algunas personas confunden el término y le llaman PMBOK. Realmente no estamos hablando del libro del PM, se está hablando del cuerpo de conocimiento o body of knowledge de la disciplina de la gestión de proyectos. También le podemos decir la guía de la administración de proyectos o la guía PM, ¿verdad? Pero si hablamos de PMBOK, tiene que ser de esa manera, BOK y no book, como libro, ¿de acuerdo? Entonces, para que cuando se refieran a la guía, lo expresen en forma correcta. Muy bien, bueno, pues espero que estén listos para el tema de hoy. Ya vamos a entrar al tema de nuestro curso en donde queremos hacer énfasis, porque a veces la gestión de proyectos es algo que manejamos con más cotidianidad. Pero ¿qué sucede con los portafolios? O sea, el conjunto de proyectos que tenemos en nuestra organización. Entonces, su proyecto final, recuerden, se trata precisamente de averiguar de qué manera gestionan el portafolio o el conjunto de proyectos dentro de la organización que han seleccionado para poder construir una propuesta que ayude a la organización a establecer, a formalizar su proceso de gestión de proyectos. Empezando, por supuesto, con una evaluación y una priorización de esos proyectos. Pero bueno, vamos, ¿qué les parece si empezamos con la presentación que les traigo preparada? Ahí ya deben de estar viendo mi presentación en modo de presentación, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias. Ya conocí el truco, que como uso 2 pantallas, hay un truco ahí para que realmente seleccionen vean la pantalla correcta. Bueno, esta es nuestra agenda del día de hoy. Voy a hacer una breve introducción, voy a hablar sobre la importancia de la gestión de portafolios, los elementos clave de la gestión del portafolio y, por supuesto, vamos a hablar un poco sobre el entregable del proyecto que tenemos programado para la próxima semana y sus rúbricas, ¿ok? A manera de introducción, les recuerdo nuestro objetivo. La idea es que ustedes apliquen técnicas, métodos y procesos para el desarrollo, planeación, administración, control y cierre de su proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que para este momento ya aplicaron al menos el ejercicio de planear las actividades que deben desarrollar para completar el proyecto para esta clase, aplicando los métodos y las técnicas propias de la gestión de proyectos. Sí, ustedes por eso usaron hicieron el Project Charter
y aplicaron el diagrama de Gantt para organizar sus tareas, desarrollaron una estructura de la división del trabajo. Y si me permiten, aquí en este punto en particular, miren, ahorita estamos distinguiendo porque a veces veo estructuras muy detalladas, muy extensas, estructuras de la división de trabajo. Y cuando observamos las cajitas, así les llamo, las actividades de más bajo nivel, que vienen siendo los paquetes de trabajo, resulta que no son paquetes, son tareas concretas, que si yo me pongo a estimar el tiempo o el costo, se vuelve muy complejo por el detalle tan específico de esa actividad. Entonces, tenemos una de las grandes habilidades del líder de proyecto consiste precisamente en organizar las tareas en paquetes, lo que hablamos de paquetes de trabajo, que son un conjunto de tareas que son manejables como para asignarles un presupuesto, se espera un resultado específico, un entregable específico, se estima un tiempo de tal suerte que de esa manera no tenemos un nivel de detalle que nos complique la posibilidad de calcular cuánto tiempo va a tardar esa tarea en desarrollarse o el costo que va a implicar. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, una tarea como enviar el correo para organizar al equipo de trabajo, por ejemplo. O sea, pues esta tarea a lo mejor te toma 10 minutos. Ponle un costo a eso. Ok, se puede costear, pero ¿vale la pena trabajar a ese nivel de detalle? Necesitamos aprender a ser un poquito más prácticos y armar paquetes en donde hagamos un conjunto de tareas que tengan un propósito concreto. Y eso sí se puede estimar a lo mejor en términos de días, para que también su costo esté asociado tal vez a una cuenta contable. Entonces, en ese sentido, vamos aprendiendo a desglosar, a descomponer las actividades, pero a evitar llegar a un nivel de descomposición que quede tan granulado que sea muy difícil de manejar. ¿Me siguen? ¿Sí les hace sentido? Acuérdense que esa estructura de la división de trabajo viene siendo el elemento clave para la construcción del diagrama de Gantt, para la asignación de las tareas del equipo, para la matriz de responsabilidades y para muchas otras herramientas de soporte. Entonces, evitemos ser tan llegar a un nivel de detalle que sea muy difícil de manejar, ¿de acuerdo? Por lo pequeño de la tarea. Muy bien. Eh, las lecturas de la semana, bueno, este libro les recomiendo mucho, es una lectura bastante ágil. La verdad es que parece que son muchos porque hablamos de 5 capítulos, pero la realidad es que la puedes desarrollar en muy poco tiempo porque es muy fácil de leer, muy rápida la lectura, muy ágil. Además de que es muy práctica, muy fácil de entender. Entonces, les recomiendo que se tomen el tiempo para hacer estas lecturas y repasar estos contenidos. Miren, les recuerdo desde la primera sesión, les recomendaba que asignaran un momento de la semana para que trabajen ustedes en las tareas propias de este curso. Pero me refiero a las tareas individuales, al estudio, a la revisión de los videos, de los materiales, a la lectura detallada de las referencias que anexamos, a la comprensión. Eso además del tiempo que deben de ya tener designado para los trabajos en equipo, ¿de acuerdo? Porque de esa manera es que vamos a lograr el objetivo, número uno. Y número dos, también nos acostumbramos que dentro de nuestros equipos de trabajo debe de haber momentos de trabajo individual,
¿sí? Y debe de haber momentos en donde el equipo se reúne para verificar los avances del proyecto y si se está completando con las tareas que se estaban asignando. Entonces, y si se están comprendiendo además. Fíjense que cometemos típicamente un error cuando estamos haciendo particularmente las asignaciones de las tareas. Damos por hecho que todo el equipo entiende la tarea que se le asignó. A ti te va a tocar hacer X cosa. Bueno, y nadie dice nada. Sin embargo, pasa la semana y se reúnen y sale la persona, oye, pues es que no entendí bien a qué se refiere la actividad que me asignaste. El problema es que ya se pasó toda la semana y no se avanzó en esa tarea. En pocas palabras, mi recomendación concreta aquí es, cuando hagamos estas sesiones de revisión de avance y repasemos las actividades que están asignadas, que son las tareas por realizar en el siguiente periodo, aseguremos que cada una de las personas integrantes del equipo entienda con claridad y precisión la actividad que le toca desarrollar. Esto es, si le decimos, oye, tú necesitas investigar el tema de, no sé, priorización, los métodos para priorizar este portafolio. Perfecto. Entonces, la persona debe explicar qué es lo que se espera que entregue como resultado de esa tarea. Yo les voy a entregar qué, las referencias, les voy a entregar un resumen, ¿qué les voy a entregar como resultado de la tarea de investigación que me están asignando? Y así para cada una de las tareas ustedes deben de tener muy claro qué es lo que se espera que se entregue. Por esa razón es bien importante que sea un paquete de trabajo, porque si somos muy específicos en la tarea, a lo mejor se resuelve durante la misma reunión, en 5 minutos, y entonces las cargas de trabajo dejan de ser equitativas. Muy bien. Entonces, bueno, recuerden reservar en la semana tiempo para trabajo individual y tiempo para trabajo en equipo, de revisión de avances y de planeación de su siguiente ciclo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Cómo vamos? Cuando tienen sus cámaras abiertas, les veo sus caritas para saber si voy bien, me hacen gestos, gracias. Muy bien, perfecto. Aprecio mucho eso. Vamos a nada más para cerrar el concepto. Gabo, ¿tienes alguna pregunta o algo que comentar? Sí, sí, acerca del Word Breakdown Structure. Entonces, nada más Adelante. para recapitular, tienen que ser tareas no de tan bajo nivel de detalle. Así es. Ok, No que haga una persona en 5 minutos, por decir. O sea, o que el tiempo que le pueda tomar a la persona es muy difícil de medir o de calcular porque es muy pequeñito, ¿sí? Ah, ah, acuérdense, hablamos de que el más bajo nivel de la WBS es un paquete de trabajo, no es una tarea, es un paquete de tareas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Hablando de términos, conceptos, tenemos el portafolio de proyectos, que ya lo habíamos comentado en otro momento, que el portafolio se refiere a ese conjunto de proyectos, de programas, pero también del trabajo operativo que me ayuda a cumplir los objetivos estratégicos de la organización. ¿A qué me refiero con esto? No podemos separar la parte de proyectos de la parte del trabajo, ¿sí? Cotidiano en la organización. Para que realmente se evalúe el esfuerzo de todos los integrantes de la organización que está encaminado al logro de los objetivos, pues tengo que considerarlo todo como parte del mismo portafolio. Y bueno, déjenme decirles, cuando las organizaciones son muy grandes, hay portafolios específicos, a lo mejor hay portafolios de infraestructura, ¿sí? Hay portafolios tecnológicos, hay portafolios, no sé, del manejo de estrategias o
de producción, en fin, dependiendo de la empresa, de su tamaño, de su giro, también se define la cantidad de portafolios que se van a manejar. Cuando la empresa es pequeña o mediana, realmente se maneja un solo portafolio que concentra todos los elementos. Puede haber clasificaciones dentro de ellas, pero si los seccionamos mucho siendo una empresa pequeña y con recursos también limitados, pues tiene que pensar en valorar todas las áreas. Y entonces va a tener proyectos de producción, proyectos tecnológicos, proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo del capital humano, y todos van a ser parte de ese mismo portafolio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, habiendo entendido el concepto esencial del portafolio de proyectos, pues debemos entender hacia dónde vamos a encaminar nuestro proyecto, que es precisamente apoyar a la organización a construir su oficina, digámoslo así, que va a hacerse cargo de la gestión del portafolio de proyectos, o al equipo, instruir al equipo de trabajo que va a hacer frente a esa gestión del portafolio de la organización. Normalmente este equipo de personas pues tienen dentro de sus integrantes a alguien de muy alto nivel en la jerarquía de la organización, alguien que tenga peso en la toma de decisiones, precisamente por la relevancia de la selección de proyectos que tiene que hacer. Vamos a ver la importancia de la gestión del portafolio. Y aquí yo les diría, bueno, si necesitas gestionar tu portafolio, vas a necesitar gestionar tu portafolio si estás en estas circunstancias. Karen, ¿me ayudas con la lectura, porfa? Claro, manejas múltiples proyectos de manera simultánea y no tienes la certeza sobre cuándo terminará cada uno. Tienes problemas para asignar a las personas apropiadas en cada proyecto. Descubres proyectos que no contribuyen a la estrategia organizacional. Desconoces el estado de avance para cada proyecto. La empresa siempre está en crisis por la falta de resultados en los proyectos y la lista sigue. Gracias, Karen. En efecto, si se fijan, puede haber múltiples circunstancias dentro de la organización que me griten continuamente sobre la necesidad de formalizar la gestión del portafolio de la empresa. Fíjense, estoy dando por hecho que hay cierta formalidad en la gestión del proyecto, porque ahora vamos a ir al nivel de la gestión del portafolio. Entonces, si todavía tengo problemas en la gestión de proyectos, pues obvio voy a tener más problemas en la gestión del portafolio. ¿Sí me siguen? Entonces aquí vamos viendo desde la esencia, oye, ¿cómo administras tus proyectos? ¿Sí? Y de ahí, ¿cómo vas escalando? ¿Preguntas hasta aquí? Todo perfectamente claro. Muy bien. Dice aquí, cuando formalizas la gestión del portafolio, ¿qué es lo que sucede? Roberto, si me ayudas, por favor, con la lectura. Sí, claro. Gracias. ¿Puedes identificar los proyectos prioritarios, los que te acercan al cumplimiento de los objetivos organizacionales con mayor eficacia? Desarrollas la habilidad de prever los problemas, riesgos y definir acciones que te ayuden a resolverlos oportunamente. Reconoces el avance en cada proyecto del portafolio e identificas con claridad alguna situación que impida se complete en el tiempo estimado. Obtienes mejores resultados de las inversiones. El equipo de trabajo mantiene una carga equitativa y sostenible. Muy bien. ¿Cuáles de estos elementos les hace más sentido? El 1. Identificar proyectos prioritarios. Muy bien. ¿Por qué, Gabo? Pues porque como se tiene el control de todos los proyectos de la empresa, el TI en este caso, pues se tiene todo el material para poderlos priorizar. O sea, no estamos como uno por un lado y otro por otro lado, sino los tenemos todos y podemos
entender claramente cuáles para el negocio son más prioritarios. Exacto. ¿Y por qué es importante? A ver, ¿quién me dice? Tener claro cuál es el proyecto prioritario. ¿Por qué es relevante tener eso claro? ¿Para qué me sirve tenerlos? A ver, Samir. Pues considero que es importante tener claro, digamos, como, digamos, de un abanico de posibilidades, digamos, ir priorizando a qué proyecto nos vamos o qué estrategia vamos a abarcar, ¿verdad? Como para no, para que todo el equipo se vaya enfocando en un solo proyecto. Muy bien. Pedro, tienes la mano alzada. Adelante. Sí, complementando lo de los proyectos prioritarios, a mí me parece que es porque cuando los recursos son limitados, ahí es donde asignamos a lo que tenemos. Entonces es importante Excelente. cómo asignamos lo que tenemos. Exacto, porque miren, siempre andamos batallando con esto de los recursos, ¿cierto? Entonces, tomar decisiones se vuelve complejo, como bien sugieren Samir y Pedro, cuando no tengo claro a dónde es donde tengo que enfocar mi atención. Sin embargo, si la situación se pone complicada y yo tengo claro cuál es el proyecto prioritario, pues a la hora de tomar decisiones va a ser sencillo decir, bueno, suspendemos o dejamos en stand-by estos otros proyectos que no son tan prioritarios para enfocar todo el esfuerzo sobre los que sí lo son. Muy bien. El apoyo a la toma de decisiones en momentos difíciles para saber qué es lo que necesito realmente rescatar, cuidar, mantener, soportar, ¿de acuerdo? Para que salga lo más pronto posible y nos dé el resultado esperado lo más pronto posible. Recuerden que los proyectos se desarrollan en las organizaciones para lograr los objetivos de la empresa, los objetivos estratégicos, ¿sí? Son esos motores, esos propulsores que llevan a la organización de la posición típica en la que está, constantemente, día a día está en una situación, hay una inercia operativa en la organización. Si no hay proyectos, ahí se puede quedar por años, ¿verdad? Hasta que venga alguna competidora y lo aplaste, ¿verdad? Sin darse cuenta, pero ahí puede estar tranquilamente la organización. Un proyecto le va a dar el impulso para cambiar su posición, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener esos propulsores que le ayuden a la organización a moverse, a avanzar, a cambiar el rumbo si fuera necesario. Esos son los proyectos. Muy bien. Ah, Aquí hay otro elemento que me gusta mucho también, que tiene que ver con las personas. Miren, estamos ahorita en una época donde hay mucha competencia, hay mucha incertidumbre y en las organizaciones hay mucha presión, incluso por la supervivencia. ¿Y eso qué significa? Se traduce en cargas de trabajo muy, muy, muy fuertes para el equipo de trabajo. Estamos llevándolos a situaciones en donde el día no tiene suficientes horas para completar las tareas asignadas. Y eso, la realidad es que refleja claramente una falta de organización, una falta de planeación y de profesionalización de las tareas y de las gestiones de los proyectos. En pocas palabras, no sabemos trabajar. Una empresa que tiene sobrecargado a su equipo de trabajo es porque no sabe trabajar, no ha aprendido a hacer las cosas en forma eficiente. La manera en la que podemos ser más eficientes resulta que es precisamente cuando tenemos a las personas trabajando en una o dos tareas a la vez máximo, ¿sí? ¿Cuántas tareas realizas al día? A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes están ahorita concentrados en una tarea por esta semana? Es más, se las voy a poner fácil, por este día, concentrados en su organización por completar una tarea este día. Una sola tarea. Nadie, ¿verdad? Ok, 2 tareas en un solo día,
¿3 tareas en un solo día? ¿4? Ah, Chihuahua me doy, como dicen. Noemí dice 4 o más tareas en un día. ¿Eso qué significa? Que aprox tenemos 2 horas de trabajo por cada una de las tareas y son 4 nada más. O sea, entiéndeme que, no sé, tengo que terminar el reporte que me asignaron, además tengo que, preparar la cotización de mi cliente, además tengo que avanzar en el proyecto que tengo asignado, en la tarea que me asigna. Tengo 4 o 5 más tareas corriendo en el mismo día. La pregunta es, ¿cuántas realmente terminas cuando son demasiadas? Pues resulta que a veces no terminamos ni una, ¿cierto? Lisette, tienes la mano alzada, adelante. Sí, pues pensaba precisamente como el multitasking es cómo afecta la productividad, ¿no? Nos han enseñado que entre más multitasking sea, por decirlo así, eres más productivo y es Eso es falso. todo lo contrario. Eso es total y absolutamente falso. Hay estudios que lo han demostrado. Ningún ser humano es capaz de realizar 2 tareas simultáneamente. No hay tal. Por más que digan, yo soy multitask, no es cierto, es falso. Puede ser una persona muy hábil para cambiar, para switchar entre una tarea y la otra. Eso sí existe. Hay personas que cambian muy rápidamente entre una tarea y otra, porque realmente como seres humanos tardamos en concentrarnos, dejar una tarea y concentrarnos para empezar otra, nos toma un tiempo. Imagínate si estoy cambiando 4 o 5 veces en un día. Suma todos esos tiempos en donde tengo que switchar mi atención para una nueva tarea, prepararme, a ver en dónde la dejé, de qué estaba haciendo. Todo eso es tiempo perdido, es tiempo inútil. Se ha demostrado, y yo lo he visto también con los proyectos en los que me he involucrado, que precisamente los equipos de trabajo, cuando aprenden a concentrarse en una tarea, empiezan a ser más eficientes. Y en lugar de estar haciendo, no sé, 3, 4, 5 proyectos simultáneamente, se concentran en uno, empiezan a dar resultados con más rapidez. Y entonces terminan sus tareas más pronto y hay eficiencia en el desarrollo. Entonces, vamos pensando en eso, vamos pensando cómo organizo mi trabajo. Primero mi tiempo, ¿eh? Ojo, primero organicen su tiempo. ¿Qué tan eficiente soy para realizar las tareas que tengo que hacer en un día? ¿Y cómo voy a priorizar esas tareas para saber qué es lo más importante? Muy bien. Estos son elementos que son determinantes a la hora de estar gestionando los portafolios en las organizaciones. Tener en cuenta para asegurar que cada persona se concentre en una o 2 tareas máximo. Hay quienes dicen, Leti, es que 2, a mí me ha funcionado 2 o hasta 3, porque a veces se atoran con una y entonces, bueno, pueden switchar con otra y así. Pero la idea, la recomendación es que no excedan 3 responsabilidades en una misma ventana de tiempo, ¿de acuerdo? Para que los lapsos que dediquen a cada una de esas tareas sean suficientes para que realmente haya un avance. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es el efecto de la formalización en la gestión de portafolio de proyectos. Aquí la recomendación es aplica la filosofía Lean. Héctor, si me ayudas con algunas de las ideas asociadas a esta filosofía ágil o esbelta. Más bien esta vez esbelta, pero acuérdense que la agilidad y el pensamiento Lean o esbelto van muy de la mano. Adelante, por favor, Héctor. Sí, dentro de la filosofía Lean, lo primero que menciona es, piensa en términos del valor, que es el beneficio, que el proyecto ofrecerá a los clientes o usuarios. Identifica la secuencia de actividades que debes desarrollar para asegurar el valor resultante. Mantén visibles los problemas, entre todos se solucionan más rápido. Elimina desperdicios, acciones que no contribuyen a la generación del valor.
También mantener equilibrada la carga de trabajo entre los colaboradores, un trabajo a la vez, como lo mencionó. Reflexiona continuamente sobre lo que se está haciendo bien y lo que el equipo debe mejorar. Y finalmente, generar información útil y mantenerla a la vista de todos. Exacto. ¿Qué les hace sentido estas recomendaciones de aplicación de la filosofía Lean? ¿Lo trabajan en sus organizaciones? ¿Observan cómo están haciendo las tareas? ¿Cómo trabajamos realmente en la empresa? ¿Sí? ¿Alguien que me quiera compartir alguna idea con respecto a estos? ¿Cuál es su realidad? ¿Qué tanto están pendientes de la identificación del valor, de los beneficios del trabajo que ustedes hacen? Alejandro, adelante, por favor. Yo tengo una duda. A ver, adelante, está bien. ¿Cómo se identifican los desperdicios de las acciones que no contribuyen a la generación del valor? Muy bien, mira. Ahorita hablábamos del caso en donde teníamos varias tareas que completar en un día o nos asignaban varias tareas. Y entonces el tiempo que yo tardo entre cambiar de una tarea a la otra, ese tiempo es un desperdicio, ¿sí? Y se hace desperdicio en la medida que hay más tareas en las que tengo que trabajar a lo largo de un día. Imagínate que tengo 5 tareas y estoy cambiando de una a otra y a otra y a otra. Entre cada uno de esos cambios hay un tiempo que para mí es un desperdicio, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otro desperdicio es cuando no expliqué la asignación de la tarea, la persona entendió que tenía que hacer algo diferente y entonces nos damos cuenta que no es eso y entonces se tiene que volver a hacer esa tarea. Entonces es un desperdicio, ¿sí? Porque cada vez que hacemos un retrabajo o tenemos que volver a hacer algo o que nos equivocamos, todos esos son tiempos y costos que no debieron ser, ¿sí? Entonces, cuando estamos atentos a qué estamos haciendo, podemos identificar esas tareas que simplemente no están sirviendo para nada, no están agregando valor. Son simplemente tareas repetitivas, tareas superfluas, ¿de acuerdo? Nancy, tienes la mano Sí, alzada. profe. Hablando ahorita de lo que hablaban de los desperdicios y de esta filosofía Lean, según tengo entendido que también parte de esos desperdicios podrían ser identificados como, por ejemplo, el tema de tener sobreproducción o de tener dentro de nuestros procesos o actividades muchos tiempos de espera, o en el dado caso de cuando se habla como de productos, tener como un storage innecesario, Es correcto. logística, bla, bla, bla. Es muy fácil identificar los desperdicios en el área de producción, ¿verdad? O es más sencillo identificarnos en un área de producción porque se ve, obviamente, si se para la producción, si se sobreinventaría, si se desperdicia mucho material que no se puede reutilizar. Pero ¿cómo pensamos en el desperdicio en procesos administrativos, en procesos que no son de producción? Y es precisamente en el tipo de tareas que realizamos las personas involucradas en ese proceso, ¿sí? No tener canales de comunicación claros, que se nos perdió un reporte y ando 3 horas buscando dónde quedó ese reporte, por ejemplo, porque no tenemos un sistema de organización de la información. Digo, yo sé que a ustedes no les pasa eso de que se les pierda un archivo y andan 1 hora perdiendo tratándolo de buscar, ¿verdad? Eso no les pasa a ustedes, pero en algunos lugares pasa. Y entonces, esos son desperdicios. ¿Y cómo evitamos los desperdicios? Bueno, precisamente poniendo atención en la forma como hacemos las cosas. No dejes nada al azar. Define la manera como se van a organizar los documentos, a lo mejor hasta el nombre que deben de tener los documentos, el espacio donde se deben de guardar y detalles como esos, ¿verdad? Muy bien.
No es la intención echarnos un clavado en todo esto de la filosofía Lean, sino de rescatar estos principios básicos. No pierdas, perdón, no pierdas de vista el valor que tiene lo que estás haciendo. Oye, si te toca hacer un reporte y resulta que es un reporte kilométrico y luego te pones a pensar, a ver, ¿a quién le sirve este reporte? ¿Cada cuándo lo hago? ¿Cada cuándo lo ve? ¿Quién lo ve? ¿No se han dado cuenta a veces que tienen que hacer un reporte cada semana, por decir algo, que les toma 3, 4 horas desarrollarlo y resulta que nadie lo ve? Entonces, ¿para qué quieres ese reporte? ¿Sí me explico? Nunca se necesitó. Ah, pues es que así le hacíamos antes y pues bueno, pues es la costumbre. No, espérame, tenemos que estar conscientes del valor de cada una de las tareas que nosotros estamos haciendo para asegurar que no sea un desperdicio, que no sea una tarea que no sea útil para nada ni para nadie. ¿Me siguen? Espero haber resuelto sus dudas, Alejandro y Nancy. Gracias por el aporte. Continuamos Sí, gracias. entonces. Muy bien. Seguimos entonces ahora con los elementos clave. Los elementos clave para la gestión del portafolio. Si bien todos los detalles los pueden encontrar en los materiales que tenemos, yo seleccioné algunas ideas que en donde quiero poner énfasis para que ustedes también tengan clara algunos pasos interesantes. Miren, por ejemplo, una sugerencia para empezar a indagar cómo es que trabajamos en nuestros equipos, o a lo mejor no lo puedes hacer en toda la compañía, pero sí puedes empezar con tu equipo de trabajo y entonces clasifica qué tareas realizas, qué es parte de un trabajo periódico, o sea, el reporte semanal para X, Y, este, las, sí, las llamadas a los clientes, no sé. Trabajos que identifiques que sean periódicos, cíclicos, semanalmente, mensualmente, los estés incluyendo. También revisa cuál es el trabajo en curso, o sea, cuál es el trabajo cotidiano, el trabajo del día a día, lo que constantemente estás haciendo. Identifica el trabajo de emergencia. Oye, surgió esto, vamos a resolver. El trabajo administrativo y reuniones, etcétera, y el trabajo que dedicamos a proyectos. Entonces, tratemos de identificar cuáles son esas tareas que hacemos y clasificarlas de esta manera. Puedes usar la tabla de tareas semanales que Rothman sugiere para representar esa distribución tanto por semana como por persona de tu equipo de trabajo. No te emociones, solamente tu equipo. Luego organiza el portafolio por equipos de trabajo, iteraciones. Aquí vas a empezar a identificar esas actividades que a lo mejor no generan mucho valor. Luego que ya hayas identificado las actividades propias de los proyectos, trata de priorizar, evaluar y priorizar los proyectos. Para evaluar, bueno, tienes que saber primero si el proyecto que estás desarrollando vale la pena continuarlo. ¿Vale la pena quedarse con ese proyecto o lo cancelamos o a lo mejor lo tenemos que modificar de alguna manera? ¿Para qué? Para asegurar que esté encaminado al logro de nuestros objetivos estratégicos, que esté generando algún valor. Evita priorizar antes de evaluar. Primero, evalúa tus proyectos. Identifica los requerimientos, ¿sí? ¿Cuántas personas se requieren? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto presupuesto? Calcula el retorno de inversión y estima el costo de las demoras. O sea, ¿qué pasa si se atrasa ese proyecto? Acuérdense que hay oportunidades que uno debe de aprovechar en el mercado. Y si no haces ese análisis y pierdes el momento, pues ya no vas a obtener el resultado esperado, el retorno, el beneficio esperado, por haber retrasado ese proyecto. Amén de las multas y demás cuando se trata de otro tipo de proyectos.
Debes priorizar, cuando ya empieces el ejercicio de organizar, de ordenar tus proyectos, priorízalos en equipo. Busca que no sea solamente tu opinión. "Ah, es que yo soy el jefe". No, no, no. Como quiera, tienes que tener la visión de todo el equipo para tener claridad y equilibrio en esa priorización. Puedes usar puntos de valor, ¿verdad? Que son los Business Value Points, que no son lo mismo que los Story Points. Si conoces la técnica Scrum, los Story Points nos ayudan a medir el esfuerzo, ¿sí? Que implica el desarrollo de una tarea. El Business Value Point nos ayuda a medir el valor que la actividad genera. ¿Ven la diferencia? No es tanto el esfuerzo o el tamaño de la actividad que voy a realizar. No, estoy hablando del valor, del impacto que eso va a tener sobre la organización. Puede ser a veces una tarea muy pequeña, muy ligera desde el punto de vista de esfuerzo requerido, pero con un gran impacto para la organización. Y entonces podemos usar esa técnica sin confundir con puntos de historia. Considera los costos y los riesgos para priorizar tus proyectos. Evita darle alta prioridad a un proyecto de mucho riesgo, ¿sí? Precisamente por lo mismo. Y aplica métodos de priorización como los torneos de eliminatorias simples o dobles, como en el mundial, ¿verdad? Que van jugando dos equipos y se van descartando. Esa es una manera de contrastar un proyecto con otro. ¿Con cuál nos quedamos? Pues con este, y entonces va a los cuartos de final y de los octavos a los cuartos y de los cuartos y así vamos priorizando nuestros proyectos. Es una técnica. ¿Hasta aquí voy bien? Lisette, adelante. Respecto a los Business Value Points, ¿habría unas métricas como más importantes o cuáles serían las más recomendadas Fíjate para... que aquí eso es bien interesante, la manera en la que aplicas. Por ejemplo, tú te reúnes con tu equipo y dices, bueno, vamos a juntarnos y vamos a evaluar. Se recomienda que no trabajes con más de 7 proyectos, ¿sí? A la vez. Y entonces dices, bueno, tenemos estos 7 proyectos y tú tienes, no sé, te voy a inventar un número, 10,000 puntos o 100,000 puntos para repartir en estos proyectos. ¿Cómo los repartes? Y entonces tú dices, no, pues este proyecto es muy importante, le voy a dar 20,000 puntos. Pues nada más le voy a poner 5,000. Y a no, pues a le voy a poner 7,500. Y así vas repartiendo tú tus puntos, ¿verdad? De acuerdo al límite que se te hayan asignado. Y de tal suerte que el total te dé los 100,000 puntos que tienes, ¿verdad? Para repartir. Cada integrante del equipo hace lo mismo y al final se contrastan y dicen, mira, tú le diste 20,000 puntos al proyecto A y Juan le puso 5,000 puntos al mismo proyecto. Y entonces empiezas a ver, primero pues se suma directamente, ¿verdad? Para saber si por suma hay uno que sobresalga, ¿de acuerdo? Y así es como empiezan a negociar. Acuérdate que son la suma de percepciones del equipo sobre los proyectos que deben de ser más importantes. Y aquí hay algo de subjetividad en el asunto. Entonces, usar herramientas como esas nos ayudan a que lleguemos en consenso o digamos con mayor equidad, digámoslo así, a la selección de los proyectos apropiados, en el orden apropiado. Giovanni, tienes la mano alzada, adelante. Sí, gracias, buenas noches. Sobre este punto, yo tenía un comentario sobre las lecturas que va en contravía a lo que, al menos en la compañía en la que yo laboro, está, y es que decía que no recomendaba hacer esa selección o ponderación por el retorno de inversión. Es decir, que el retorno de inversión no necesariamente te refleja cuál es el mejor proyecto, porque pudiera, lo que estoy entendiendo y para validar con usted, pudiera ser que un proyecto que tenga un excelente retorno de inversión no sea tan significativo como uno que tiene menor retorno de inversión y más valor de negocio. ¿Estoy incorrecto? Totalmente de acuerdo. O sea, fíjate,
no vas a seleccionar un proyecto ni por el costo, o sea, cuánto te cuesta, ni por el retorno de inversión, ni por el riesgo. Más bien vas a considerar todo eso, pero a mí me gusta más el valor, Valor. Ok. ¿verdad? Pero tienes que considerar los demás. O sea, a lo que voy es que esto no es blanco y negro. Y esto a lo mejor a una empresa le sirve y ese mismo método a otra empresa no le sirve. Es por eso que ustedes como equipo tienen que indagar las características propias de la organización para sugerir los pasos que esa organización debe seguir. Y ojo, es por eso que cada uno de los equipos va a presentar proyectos bien diferentes. Oye, a lo mejor, ¿qué dices? Vamos a trabajar todos y vamos a hacer todos la misma guía para todas las empresas. No funciona así, ¿ok? Y entonces ahí es donde empieza la habilidad del líder de proyectos y del líder de portafolio de encontrar esa combinación precisa para la organización, ¿de acuerdo? Depende del tipo de industria, depende de la preparación de la gente, depende del nivel de madurez de la empresa, de las circunstancias en las que está viviendo este momento de su vida como organización. Hay muchos elementos que se deben de tomar en cuenta. Y sí, coincido contigo, no podemos elegir un criterio como único para la selección. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Igualito, a la final, lo que se debería es replantear esa estrategia y evidentemente crear el método de calificación basado en los diferentes factores para que sea algo, Esa digamos, pudiera ser, pero a lo mejor en cierto tipo de empresas el ROI no tiene ningún sentido, por ejemplo. Y entonces no tienes que considerar todos los factores en todos los casos. Pero si tienes varios, pues sí, pondéralos y en función de eso considéralos. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Ese es parte del ejercicio. De hecho, ese es el reto prácticamente de este proyecto. Hacer esa combinación precisa dependiendo de las circunstancias particulares de la empresa. Muy bien, fabuloso. Vamos a ver si estoy entendiendo. Sí, y yo creo que sí tenemos tiempo, ¿verdad, Rebe? De mandarlos a breakout rooms. Sí, profesora Leti, sí tenemos oportunidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Miren, ahorita les vamos a compartir la plantilla, el caso de estudio. Los vamos a mandar a breakout rooms. Si me ayudas a ir preparando los 17 grupos para que cada quien se sume a su equipo. Si alguien no está es más, podemos ponerlos en otros equipos porque no tiene que estar asociado al equipo de trabajo. Sí. Porque a lo mejor no están todos y no quiero que alguien se quede solito. ¿Qué te Entonces, parece? Ay, perdón, profesora Leti. Dime. Se ¿Qué me te hace parece me si- vas a sugerir lo mismo, a ver. Bueno, si hacemos 9 equipos con 5 integrantes y que sean aleatorios. Exacto. Muy bien. Eso era justamente lo que te iba a sugerir. Gracias. Miren, déjenme, les voy adelantando. Imagínate que tienes una situación dentro de una organización y has identificado estos proyectos, ¿ok? Cada uno de estos proyectos tiene ya un presupuesto asignado, pero el presupuesto que tiene la empresa no me da para cubrirlos todos, ¿ok? Y entonces la pregunta es, ¿cómo debo de evaluar estos proyectos y priorizarlos para elegir los que sí voy a desarrollar y los que se van a quedar en stand-by? ¿De acuerdo? Para ello, les hemos preparado un ejemplo, ¿sí? Que les puede servir como guía. No es la manera única y exclusiva para hacerlo, pero es un modelo que les puede servir, que los puede inspirar
para saber cómo hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, déjenme, dejo de compartir esto para mostrarles el ejemplo, ¿sí? En lo que me ayuda Rebe a preparar los equipos y el material. ¿Dónde estoy? Aquí está el ejemplo. Miren, por ejemplo, en esta plantilla que les vamos a compartir en unos momentos, nosotros podemos ver el caso X, no es el mismo caso. Este es un proyecto, ¿sí? En donde tenemos la descripción del proyecto, el monto o presupuesto que se asigna a ese proyecto. Obviamente, al sumar estos montos, ¿sí? Pues claramente veo que que me excedo del presupuesto que tengo en la organización para llevar a cabo los proyectos. Estos de acá vienen siendo los criterios que se seleccionaron en función de los objetivos posibles, ¿sí? Y entonces se evalúa. El criterio es, bueno, ¿qué tanto impacta a este objetivo? Bueno, va a ser alto si lo pongo con 3, mediano con 2, bajo con 1. Esta escala puede ser distinta. Esta es una manera muy, muy cómoda, muy directa, pero no quiere decir que sea la única. Y luego también tengo estos otros criterios, incluyendo la dificultad para implementar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hablando como lo que decía Giovanni, otro criterio puede ser el retorno de inversión, ¿verdad? Y ver qué tanto afecta, puede ser alto, mediano, bajo, ¿sí me explico? Fíjense, aquí el número cambia. En la dificultad, alto es 1 y bajo es 3. ¿Para qué? Para que yo a la hora de asignar esos valores a cada uno de los proyectos, luego calcule los puntos, ¿sí? Y pueda priorizarlos con facilidad. Entonces, con este ejemplo nos vamos a ir a los breakout room. Ya les compartimos en el chat. Sí, ¿verdad? Rebe, en el chat ya tienen la Sí. liga. Ahí está. Ajá. Perfecto. En esa liguita pueden ver el archivo del caso todos. Si quieren dar clic, está en Canvas y ese es el caso que ustedes van a revisar para que puedan pues, incluir la respuesta de cómo ustedes evaluarían estos proyectos de acuerdo a este caso y la liga para que puedan entrar. Déjenme, se las compartimos por este medio. Es esta. La liga al Y Drive. al Drive, ajá. Ahí ahorita les vamos a enviar la asignación de su equipo. Va a ser en forma aleatoria, por favor acepten. Y de acuerdo al room, por favor seleccionen la pestaña. Ajá, la pestaña que es de acuerdo a a su room, ¿verdad? Al room que les tocó. Oscar dice que si podemos, por favor, proyectar la rúbrica de evaluación del problema de ejemplo. Ahí la pueden encontrar también, Oscar, pero les en la misma liga. recomendamos, exacto, les recomendamos que ustedes, pues, en su equipo, pues, vayan discutiendo cuál sería la mejor opción a ustedes. Bueno, vamos a seleccionar y por favor, seleccionen que aceptan para ir a su room. Mucho éxito. Sí, ¿les vamos a dar cuánto tiempo, Rebeca? 20 minutos, ¿te parece bien, profesora Leti? Yo creo Son que las... unos 18. Ok, muy bien. Para tener tiempo de hacer el cierre y presentar. 2 minutos hacen Excelente. diferencia. Sí, es cierto, ¿verdad? Digo, porque me ven así con cara de, ay, 18. Sí, está bien. Bueno, menos mal que no dijo 17.54 segundos, no. Adelante, vámonos a los breakout rooms. Mucho éxito. Hace muy práctica. No sé qué opinen ustedes. A ver, ¿quién Sí, quiere? Roberto. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, la verdad sí, es muy útil la plantilla, pero bueno, también el tiempo, pues para tomar una decisión, pues es muy corto. Ahora sí que con base en la rúbrica.
pues ¿ok? revisamos y nos basamos en eso, ¿no? Pero bueno, ya para un proyecto pues más realista, creo que nos podría llevar un poco más de tiempo poder llegar a una conclusión final. Claro. Sin embargo, la realidad es que no estamos esperando ahorita la respuesta al ejercicio. Lo que vale en esta experiencia es el proceso, cómo lo vivieron, o sea, a qué se enfrentaron, cuáles son las dudas que surgen. Me ¿Por faltaron qué esos 2 minutos, profesora. Sí, te faltaron. No, si Confirmo. les hubiera dado 30, Fueron muy cortos minutos. claro, pero mira, Juan, adelante, Juan. No, solo era para la opinión, pero no, adelante. Ahorita lo comento. Era nada más insistir que no estamos esperando un resultado. El proceso que vivieron, si les doy 10, 15, 30, 45 minutos para hacer el ejercicio, no importa el resultado al que lleguen en este ejercicio particular, sino el proceso que siguieron, porque es justo el proceso que va a vivir el equipo de trabajo cuando hagan estos análisis. Eso es en lo que hay que poner la atención. La verdad es que si me digas, es que el 1 es el prioritario y el 2 es, cada equipo pudo haber hecho sus propias decisiones. El proceso, el cómo llegaron, el cómo, qué fue lo que le dieron importancia, es exactamente lo que van a vivir los equipos de trabajo en las organizaciones. ¿Les gustó el ejercicio? Lo pueden ustedes completar si gustan, pueden hacer uso de ese ejemplo. No quiero que todas las guías tengan este ejemplo igualito, porque entonces, ¿dónde está el aporte de cada uno de los equipos? Pero sí les inspira, sí les da alguna pista de hacia dónde deben de encaminar el ejercicio de la construcción de su propia guía, ¿de acuerdo? Muy bien, y en ese sentido, ¿qué les parece si pasamos ahora a ver las características del próximo entregable? Cada vez queremos poner atención en lo que debemos entregar y acuérdense con qué empezamos la sesión, con la importancia de entender lo que tengo que hacer. Y entonces, en ese sentido, y para ser fieles a lo mismo que les estoy explicando, les estoy inculcando, pues nosotros queremos ahora ser fieles y ser claras en la instrucción del siguiente entregable. Entonces, bueno, recordarán el objetivo de nuestro proyecto final, ya deben de estar viendo la presentación, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos 2 objetivos. El objetivo que está orientado a que demuestren ustedes que están gestionando el proyecto, que están aplicando las herramientas, las técnicas propias de la planeación, el seguimiento, el control de los proyectos, como también entender cómo funciona el portafolio y generar una propuesta con ese diseño para la organización con la que están trabajando. Entonces, la próxima entrega es precisamente el diagnóstico y la parametrización, que es justo lo que van a preparar para la siguiente. Entonces, si nos haces el favor, Rebeca, de explicarnos qué es lo que deben de construir o de preparar. Es un reporte que va a contener. Adelante, porfa. Sí, gracias, profesora Leti. Bueno, pues sí, ya está próximo este entregable que es el diagnóstico de la organización. Y bueno, pues acá ustedes, como equipo, van a entregarnos, pues la investigación de la organización y del área donde se realizan estos proyectos. Entonces, dentro de la descripción de la actividad, pueden encontrar al final las rúbricas de evaluación, muchachos, muchachas, donde pueden encontrar detalle de lo que se solicita. Entonces, revísenlo muy bien con su equipo de trabajo para, como les comenta la profesora Leti, pues sepan en qué van a estar trabajando. Y bueno, pues dentro de es la organización, ahí muy importante. Sí, pónganos el nombre de la organización, pónganos información de la organización, pero lo que queremos saber es el área en donde se llevan a cabo los proyectos. Ahí incluyan si hay algo de información importante, el organigrama, si tiene el área alguna misión, visión, objetivos, ahí incluyanlo.
Y pues después nos van a entregar el diagnóstico de la organización sobre la evaluación, priorización y selección de proyectos. Este diagnóstico ustedes van a revisar en esta área donde se llevan a cabo los proyectos si tienen o siguen algún proceso para realizarlo. Hay empresas que a lo mejor no tienen ningún proceso definido y como van llegando los proyectos, los van realizando. Hay algunas empresas que solamente una persona toma la decisión, empresas sí tienen un proceso muy bien establecido. Por favor, esa información inclúyanla dentro de esta sección. Si no tienen ningún proceso, inclúyanlo, digan, no realizan ningún proceso y así se realizan los proyectos. Si tienen un proceso establecido, inclúyanlo. Es importante que quede muy, muy claro la manera en la que están realizando este proceso. Y bueno, aunque sea un proceso que sea informal, inclúyanlo, porque es importante pues conocer cómo lo están realizando. También se les pide la respuesta del cuestionario de filtro de oportunidad. Este resultado lo van a encontrar, cómo hacer este resultado, este cuestionario, lo encuentran la descripción dentro de estos puntos que se les solicitan. Hay un apartado dentro del documento de metodología ágil donde pueden encontrar mayor información. También están las preguntas dentro de la descripción de la actividad para que ustedes pues puedan incluirlos. Algo muy, muy importante que hemos notado es que a veces realizan el cuestionario, nos incluyen pues el diagrama radial que se solicita para revisar pues los hallazgos que obtuvieron de las respuestas del cuestionario, pero no incluyen una descripción al final sobre las conclusiones de estos hallazgos. Háganlo por favor, esto también es muy, muy importante y soporten con los resultados que hayan encontrado de este cuestionario. También los parámetros para la priorización es otro de los puntos que se solicitan. Y bueno, aquí es bien, bien importante que si ya la organización utiliza algunos parámetros para evaluar y priorizar, lo incluyan dentro de este entregable. Si la empresa ya utiliza unos, inclúyanlos y ahí mismo esperamos que ustedes hagan la propuesta de los parámetros que de acuerdo al análisis que ya realizaron, la empresa debería de utilizar. Entonces, esto también es muy, muy importante. Sí, Gabo, ¿tienes alguna Me duda? quedó duda acerca de los hallazgos de los resultados del cuestionario. Sí, dentro del cuestionario, miren, si quieren. Déjame, si quieres, se los comparto. Sí, gracias. Para que vean a qué se refieren las preguntas. Bueno, ahorita Si regreso. quieren. Mira, Leti, si quieres aquí lo tengo. ¿Ya lo aquí. tienes? Entonces ya lo puedes compartir. Ya te da chance. Sí, gracias. Dentro de la descripción, Gabo, está la liguita de las preguntas del filtro de oportunidad. Estas mismas preguntas la pueden encontrar dentro del manual. En la sección que se menciona, viene un poquito más detallado y explicado, pero básicamente estas son las preguntas que ustedes deben pues de realizar y contestar. Entonces ustedes van a estar realizando estas preguntas y de acuerdo a lo que ustedes vean dentro de la organización, pues van seleccionando si parcial o no y al final van a entregar un diagramita como este. Entonces esto es la aplicación del cuestionario y después en otra sección se pide que incluyan los hallazgos. Entonces, de acuerdo a este diagramita y a las respuestas que les dieron en el cuestionario, pues pueden realizar conclusiones acerca de qué es lo que encontraron en la organización, ¿verdad? Entonces, nada más que el trimestre pasado, esta es una recomendación que les hacemos porque el trimestre pasado vimos que hacían todo el cuestionario, nos mostraban el diagrama, pero no concluían. Entonces, nada más recuerden realizar una sección donde incluyan qué hallazgos y por qué creen o más bien soportado con estos mismos resultados, ¿no? Encontramos esto por esto. Muy bien.
¿Preguntas? Sí, qué pena. Estas respuestas, Rebeca o profe, estas respuestas, digamos, del cuestionario, ¿van como anexo a la entrega o van en medio de la entrega? Es decir, como Sí, transcritas. en el documento pueden incluir las directas, Ok. Samir. Así, esta pregunta, la respuesta, esta pregunta, la respuesta y el diagrama, a lo mejor lo van a realizar en Excel, por ejemplo, y hacen un print screen y lo incluyen dentro del documento y luego la sección de hallazgos. De ya las conclusiones. Vale, gracias. Fíjate que haces un comentario muy importante, Samir. Miren, a veces como que queremos usar la misma herramienta para resolver todo tipo de entregables. Y tenemos que distinguir qué tipo de documento estamos desarrollando. Este es un reporte de investigación, o sea, aquí estamos poniendo como resultado lo que encontramos al investigar a la organización. Y entonces, como reporte de investigación, debes de cumplir con ciertos elementos propios en donde explicas la metodología aplicada, además de la portada, por supuesto, y las referencias bibliográficas. Hay otro tipo de documentos, como el plan de trabajo, que no es un reporte de investigación, que no lleva, por ejemplo, un resumen ejecutivo, ¿sí? O que se tratan diferente los anexos. Entonces, mi recomendación es consulten el centro de escritura, ¿verdad? Les vamos a compartir la liga, por aquí la debo de tener, para que ubiquen qué tipo de documento estoy desarrollando y cuál es la manera en la que lo debo presentar. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme, les comparto la liga para que la tomen en cuenta a la hora de hacer cualquier trabajo de su maestría, ¿sí? Porque para nosotros les damos la información y ustedes deben de saber qué tipo de documento deben armar para que no confundan los documentos, porque, por ejemplo, el plan de trabajo, hubo quienes lo desarrollaron como si fuera un reporte de investigación, como si fuera un trabajo teórico, cuando técnicamente les estábamos pidiendo un plan de trabajo, no el desarrollo conceptual del plan de trabajo. ¿Me siguen? Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen qué tipo de documento están desarrollando. Por eso están las conclusiones, por eso están las referencias. Muy bien. Sí. ¿Alguna Otro otra punto. duda? Ah, Ay, perdóname, perdón, Rebeca, perdón, adelante. pues adelante. Bueno, sobre los parámetros, recuerden identificar los parámetros y también cuando ustedes realicen la propuesta, incluyan la manera de medirlos. Este ejercicio que hicimos hace un momento, es de mucha ayuda para que ustedes puedan, pues, identificar qué parámetros de acuerdo al análisis y, pues, a lo mejor igual, van a utilizar dificultad de implementación o algún otro parámetro que les parezca adecuado y ver de qué manera lo van a medir. En caso de que lo midan de manera cualitativa, alto, medio y bajo, recuerden poner puntuaciones que les permita, pues, priorizar los proyectos y ver de qué manera, pues, van a estar haciendo esta contabilización para que puedan priorizarlos. Los métodos de investigación también se solicitan en caso de que ustedes hayan hecho alguna entrevista, encuestas o hayan ido a la organización. Entonces, por favor, inclúyanos esa información. Si hicieron alguna entrevista, a lo mejor no, si no pueden poner el nombre de la persona entrevistada, pueden poner el puesto, el día que hicieron la entrevista. Si tienen alguna evidencia, pues ahí también incluyanla o entrevistas, encuestas, si hicieron alguna, también los resultados. Incluyan también la conclusión del trabajo realizado y pues al final, como bien comenta la profesora Leti, las referencias bibliográficas que hayan utilizado en caso de hacerlo y las citas en formato APA.
Y bueno, esto es lo que se requiere para el entregable. Revisen muy bien las rúbricas es con lo que nosotros estamos evaluando cada uno de sus entregables y los pueden encontrar en la parte de abajo de la descripción de las actividades. Muy bien, gracias, Rebeca. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya estamos llegando al cierre de nuestra sesión. Esperamos que este ejercicio, esta sesión, les haya sido útil, ¿sí? Tanto en contenidos como en ejercicios y perspectiva de su proyecto. Víctor, adelante, tienes la mano alzada. Sí, muy buenas noches. Con respecto a los métodos de investigación, si en un dado caso uno de los integrantes del equipo pertenece a la organización en esa específica área y no requiere tanto una entrevista, bueno, ¿se podría hacer Pues, como que una entrevista para este compañero de equipo? Exacto, claro. Correcto. Y se agregan las referencias, ¿eh? Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Aunque una recomendación es que incluyan a otra persona dentro de la organización y no se queden solamente con la visión del propio integrante del equipo, sino que haya alguien más. ¿Por qué? Porque aporta visiones diferentes. Entonces, no se queden solamente con una perspectiva. Tristan. Como duda, para el entregable de esta semana, el video, ¿es necesario que estén los 4 integrantes aparezcan en el video o podemos nombrar a alguien representante para que hable? Rebeca. Pues si pudieran salir todos los integrantes estaría excelente, pero pues se lo dejamos al equipo si quieren ustedes ponerse de acuerdo y si quieren que solo un integrante o varios integrantes realicen esta presentación, pues háganlo. Solamente lo que les recomendamos es que revisen bien los requisitos, el tiempo y se incluya también pues los participantes de la actividad, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Cuál es el código de vestir para el video, maestro? La verdad es que es casual, el business casual que le llaman, ¿verdad? Nada más. No se espera que sea algo muy formal, pero tampoco, digo, a veces el home office pues nos da mucha libertad de vestimenta, pero pues tampoco en pijamas, ¿verdad? Muy bien, gracias, Gabo. Muy buena pregunta, Gabo. Pues excelente, nos reiteramos atentas a sus dudas, a sus comentarios. Ya pueden empezar a reservar a lo mejor asesorías. Con gusto podemos atender a las reuniones por equipo. Eso sí, les pido que si reservan una asesoría, participen la mayor cantidad de las personas del equipo. ¿Sí? No es muy productiva cuando hacen una asesoría personal del trabajo del equipo, porque luego se van y, y luego regresan otra vez porque el equipo no entendió muy bien. Entonces, las asesorías son con la mayor parte del equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y será un gusto atenderlos. Que tengan una excelente tarde, excelente fin de semana y nos veremos a la próxima sesión. Buenas noches. Hasta luego, Estén muy gracias. bien. Buenas noches, muchas Hasta gracias. luego. Gracias.